¿Ya has notado que, entre todas las cartas de la Biblia, Tercera Juan es una de las menos comentadas? Pero lo que pocos saben es que dentro de estas palabras cortas existe un secreto profundo, una alerta que puede transformar la manera en que ves la iglesia y tu fe. Muchos hablan sobre amor y verdad, pero ¿estamos realmente preparados para lidiar con los desafíos que esta carta revela? Lo que Juan escribió aquí puede ser la respuesta a un problema que aún hoy afecta a miles de iglesias alrededor del mundo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu perspectiva sobre lo que significa vivir la verdadera fe. Únete a nuestro equipo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro ahora mismo. Es rápido, fácil y ayuda mucho a seguir trayendo vídeos increíbles para ustedes. Haz clic en el enlace de la descripción y únete a nosotros. La carta de Tercera Juan, encontrada en el Nuevo Testamento, es uno de los escritos más cortos de la Biblia, compuesta por solo un capítulo. Sin embargo, detrás de su brevedad se esconde un mensaje profundo y a menudo ignorado. El apóstol Juan escribe a un hombre llamado Gayo, elogiando su fidelidad y hospitalidad, pero también denunciando a un líder autoritario llamado Diotrefes. Esta pequeña epístola no es solo un saludo personal, sino un documento que refleja una batalla espiritual dentro de la iglesia primitiva. Para entender el peso de esta carta, es esencial comprender el periodo en que fue escrita. A finales del primer siglo, la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos. Además de la persecución romana, surgían conflictos entre líderes cristianos sobre autoridad y doctrina. Juan, ya anciano, era uno de los últimos apóstoles vivos, y con su experiencia sintió la necesidad de alertar sobre peligros que podrían comprometer la esencia del Evangelio. El tono de la carta es directo y personal, diferente de sus otras epístolas, donde Juan se dirige a comunidades enteras. Aquí, él habla específicamente con Gayo, un cristiano que se destacaba por su hospitalidad y compromiso con la verdad. Este detalle revela que Juan no escribía solo para instruir iglesias como un todo, sino también para alentar a individuos fieles en medio de tiempos turbulentos. Además, Tercera Juan nos muestra una faceta menos explorada del apóstol. Muchos lo asocian solo con el amor y la comunión, pero aquí vemos a un Juan firme, denunciando con claridad a aquellos que distorsionaban la fe. Su intención no era solo consolar a Gayo, sino también exponer actitudes que amenazaban la unidad cristiana. Esta carta, aunque corta, abre un panorama fascinante sobre los desafíos del cristianismo en el primer siglo. Lo que parecía ser solo una correspondencia personal se revela como una alerta eterna para la Iglesia sobre la importancia de la verdad, de la hospitalidad y de los peligros del autoritarismo religioso. Juan se dirige a Gayo con palabras de afecto y gran consideración. Lo llama amado y expresa su alegría al escuchar sobre su fidelidad a la verdad. Este detalle es crucial, pues revela que Gayo no era solo un seguidor de Cristo, sino alguien que vivía de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Su conducta era conocida y admirada, convirtiéndose en un ejemplo para otros cristianos. El nombre Gayo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y aunque no es posible afirmar con certeza que todos se refieren a la misma persona, sabemos que él era alguien de importancia dentro de la comunidad cristiana. Juan destaca su hospitalidad, un valor esencial en la iglesia primitiva. Recibir bien a los hermanos en Cristo no era solo un gesto de amabilidad, sino una necesidad práctica, ya que misioneros y predicadores viajaban constantemente y dependían de la generosidad de los fieles. El elogio de Juan a Gayo no era solo un reconocimiento personal, sino un contraste directo con otro personaje mencionado en la carta, Diotrefes.
Mientras uno demostraba amor y cuidado por los hermanos, el otro actuaba con arrogancia y autoritarismo. Este contraste refuerza la idea de que la fidelidad a la verdad no está solo en lo que se predica, sino en lo que se practica. Además, Juan ora para que Gayo prospere en todo, tanto en la salud como espiritualmente. Este pasaje es a menudo interpretado erróneamente como un apoyo a la teología de la prosperidad, pero el contexto deja claro que Juan está expresando un deseo sincero por el bienestar de un amigo fiel, no estableciendo una doctrina sobre riqueza material. Gayo se convierte entonces en un símbolo de fidelidad y servicio. Su vida refleja el tipo de discípulo que Juan quería ver crecer en la iglesia, alguien comprometido con la verdad, amoroso y dispuesto a apoyar la obra de Dios. La carta de Tercera Juan nos presenta un enfrentamiento que va más allá de una simple divergencia de opinión. El conflicto entre Gayo y Diórefes revela una batalla entre dos modelos opuestos de liderazgo dentro de la iglesia primitiva, el de la hospitalidad y el del autoritarismo. La hospitalidad, tan elogiada por Juan, era un pilar fundamental para la expansión del cristianismo. La iglesia del primer siglo no poseía templos o grandes estructuras organizadas. Las reuniones ocurrían en las casas de los fieles, y los misioneros dependían de la buena voluntad de cristianos como Gayo para tener donde hospedarse. Esta acogida no era solo un acto de generosidad, sino una demostración práctica del amor cristiano. Por otro lado, Diórefes representa lo opuesto de este espíritu. Juan lo acusa de gustar de tener la primacía entre los hermanos, rechazar la autoridad apostólica e impedir que otros practicaran la hospitalidad. Este comportamiento sugiere que él veía la iglesia como un espacio de poder personal, donde podría ejercer dominio sobre los fieles, controlando quién era bienvenido o no. El choque entre estos dos modelos de liderazgo no era solo una cuestión de personalidad, sino un reflejo de un problema mayor que continuaría surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia. El deseo de controlar, manipular e impedir el avance del Evangelio se manifiesta de diferentes formas, pero siempre resulta en división y debilitamiento de la comunidad cristiana. El mensaje de Juan es claro: el verdadero líder cristiano no es aquel que busca reconocimiento o control, sino aquel que sirve con amor y promueve la verdad. Este enfrentamiento entre hospitalidad y autoritarismo sigue siendo relevante hasta hoy, desafiándonos a reflexionar sobre el tipo de liderazgo e influencia que ejercemos dentro de la iglesia. La figura de Diórefes, mencionada por Juan en su carta, es un ejemplo clásico de cómo el orgullo y la búsqueda de poder pueden corromper el liderazgo cristiano. Juan describe a Diórefes como alguien que gusta de tener la primacía entre ellos y que rechaza su autoridad apostólica. Este detalle revela un problema grave. Diórefes no solo quería ser el líder, sino que deseaba ejercer control absoluto sobre la comunidad, ignorando incluso la voz de un apóstol de Cristo. Este comportamiento sugiere que Diórefes veía la iglesia como un medio para elevarse, transformando un ministerio que debería ser de servicio en un instrumento de poder personal. Su orgullo lo llevó a rechazar no solo a Juan, sino también a cualquiera que estuviera alineado con la verdad del Evangelio. Se convirtió en un obstáculo para aquellos que intentaban vivir conforme a los principios cristianos, oponiéndose a la hospitalidad y aislando a la iglesia de la comunión genuina. El peligro representado por Diórefes no era solo su arrogancia, sino la influencia destructiva que ejercía sobre la comunidad. Un líder que rechaza la verdad e impide que otros la practiquen causa daños profundos, alejando a los fieles del verdadero propósito de la iglesia:
Juan no duda en exponer esta realidad, advirtiendo a Gallo sobre el impacto de las acciones de este hombre. Lo que hace que la situación sea aún más alarmante es que Diórefes no solo rehusaba las enseñanzas de Juan, sino que también difamaba al apóstol con palabras malignas. Esto indica que él estaba dispuesto a distorsionar la verdad para mantener su posición de autoridad. Este tipo de comportamiento no es raro a lo largo de la historia de la Iglesia. Líderes que buscan consolidar poder a menudo recurren a mentiras y manipulación para eliminar cualquier amenaza a su posición. La advertencia de Juan sobre Diórefes sirve como un recordatorio para todos los que ejercen liderazgo en la Iglesia. El verdadero llamado al ministerio no es una oportunidad para buscar reconocimiento o dominio sobre los demás, sino un compromiso con la verdad y el servicio. El liderazgo cristiano debe reflejar el carácter de Cristo y no los estándares de un mundo movido por el orgullo y el deseo de control. El ejemplo de Diótrefes ilustra una realidad que aún persiste. La búsqueda desenfrenada por el poder dentro de la Iglesia puede desviar a líderes y comunidades enteras del verdadero propósito del Evangelio. Desde los tiempos apostólicos, esta tentación ha surgido de diferentes formas, siempre causando divisiones, heridas y alejamiento de la esencia de la fe cristiana. La historia de la Iglesia está repleta de casos donde el deseo por influencia y control llevó al surgimiento de liderazgos autoritarios. Muchas veces esos líderes comenzaron con buenas intenciones, pero a lo largo del tiempo se convirtieron en rehenes de la necesidad de mantener su posición. La búsqueda del poder puede manifestarse de maneras sutiles, como el deseo de reconocimiento, la resistencia a escuchar críticas o la imposición de una visión personal como si fuera una verdad absoluta. Juan deja claro que el verdadero liderazgo no está en la imposición de la autoridad, sino en el servicio y la humildad. El propio Cristo dio el mayor ejemplo de esto cuando lavó los pies de los discípulos, demostrando que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el dominio sobre los demás, sino por el amor y la disposición a servir. Otro aspecto peligroso de la búsqueda del poder es el impacto que tiene sobre los miembros de la Iglesia. Cuando los líderes colocan su posición por encima de la verdad, acaban sofocando el crecimiento espiritual de la comunidad. En lugar de alentar a los fieles a seguir a Cristo, los hacen depender de su propia autoridad, creando un ambiente de control en lugar de libertad en Cristo. Esta alerta de Juan no era solo para los cristianos del primer siglo, sino para todas las generaciones. El Evangelio nos llama a la humildad y al servicio, y cualquier forma de liderazgo que se desvíe de este principio se convierte en un obstáculo para la verdadera obra de Dios. El poder, cuando se coloca por encima del amor y de la verdad, se convierte en un ídolo peligroso, capaz de destruir la comunión y alejar a las personas de la fe genuina. En contraste con Diótrefes, Juan menciona otro nombre en la carta, Demetrio. Aunque sabemos poco sobre él, su inclusión en el texto revela un detalle importante. Juan afirma que Demetrio tiene buen testimonio de todos y de la propia verdad. Esta breve descripción nos dice mucho sobre el carácter de este hombre y el motivo por el cual Juan lo destaca como un ejemplo positivo. Demetrio, a lo que todo indica, era un cristiano fiel que vivía de acuerdo con la verdad del Evangelio. Su buen testimonio no era algo forzado o artificial, sino un reflejo genuino de su vida. Este detalle nos enseña que la verdadera espiritualidad no se expresa solo en palabras, sino principalmente en la conducta diaria. Otro aspecto interesante es que Juan enfatiza que la verdad en sí misma da testimonio de Demetrio. Esto sugiere que su vida estaba tan alineada con las enseñanzas de Cristo que no había necesidad de justificaciones o defensas.
Su propia forma de vivir era suficiente para comprobar su fidelidad. Este es un contraste directo con Diótrefes, cuyo comportamiento necesitaba ser expuesto y denunciado. La inclusión de Demetrio en la carta también sirve como un incentivo para Gayo. En medio de los desafíos y conflictos dentro de la iglesia, Juan destaca a alguien que representa el modelo correcto de fe y conducta cristiana. Esto nos enseña que por más que existan líderes autoritarios y divisiones, siempre habrá quienes permanezcan firmes en la verdad y el amor. El testimonio de Demetrio nos recuerda que no basta con evitar el error, sino que es necesario vivir activamente en la verdad. Su vida fue un reflejo de aquello que Juan enseñaba, y su nombre entró en la historia como un ejemplo de fidelidad e integridad. Mientras Diótrefes representa lo que debemos evitar, Demetrio nos muestra lo que debemos buscar, una vida que honra a Dios no solo en palabras, sino también en acciones. Juan no dudó en exponer la conducta de Diótrefes, y sus palabras cargan un peso significativo. Como uno de los últimos apóstoles vivos, su autoridad no venía solo de su posición en la iglesia, sino de su proximidad con Cristo. Él testificó las enseñanzas de Jesús, vio milagros y oyó directamente la voz del Hijo de Dios. Cuando Juan denunciaba a alguien, no era por una cuestión personal, sino porque ese individuo estaba yendo en contra de la verdad del Evangelio. La forma en que Juan se refiere a Diótrefes es directa y sin rodeos. Él menciona que este hombre no nos recibe y que esparcía palabras maliciosas contra él. Esto revela que Diótrefes no solo rechazaba la autoridad apostólica, sino que también creaba un ambiente de hostilidad dentro de la iglesia. Su comportamiento no se limitaba a un error aislado, sino que reflejaba un patrón de oposición sistemática a la verdad. Las palabras de Juan también muestran que él estaba dispuesto a confrontar esta situación personalmente. Él declara que si viniera hasta ellos, recordaría las obras de Diótrefes. Esta actitud demuestra que Juan no veía la verdad como algo abstracto, sino como algo que exigía acción. Para él, no bastaba solo alertar a Gayo sobre los errores de Diótrefes. Era necesario enfrentar directamente el problema para proteger la iglesia. Este episodio nos enseña la importancia de discernir y confrontar comportamientos que amenazan la salud espiritual de la comunidad. Juan no se omitió ante la injusticia, pero tampoco reaccionó con odio o venganza. Su postura fue firme, pero centrada en la verdad. Esto nos recuerda que cuando confrontamos el error dentro de la iglesia, debemos hacerlo con un corazón alineado al carácter de Cristo, buscando restauración y no destrucción. La reprensión de Juan a Diótrefes sigue siendo una alerta para los días de hoy. Muchas veces, líderes y miembros de la iglesia pueden verse tentados a buscar poder e influencia, poniendo sus intereses por encima de la verdad. Sin embargo, las palabras del apóstol muestran que cualquier intento de controlar la iglesia de manera autoritaria será, tarde o temprano, expuesto a la luz de la verdad. El comportamiento de Diótrefes no afectaba solo su propia relación con Dios, sino que también comprometía la salud espiritual de la comunidad. Cuando un líder actúa movido por el orgullo y el deseo de control, crea un ambiente de miedo, división e inseguridad. En lugar de promover el crecimiento espiritual, sofoca a los fieles e impide que la iglesia cumpla su misión. Uno de los efectos más destructivos de las acciones egoístas dentro de la iglesia es la fragmentación de la comunión. Diótrefes no solo rechazaba la autoridad de Juan, sino que también impedía que otros hermanos recibieran a los misioneros enviados por el apóstol. Este tipo de actitud creaba barreras entre los cristianos, dificultando la cooperación y el avance del Evangelio. Además, un líder egoísta tiende a distorsionar la verdad para justificar sus acciones.
Diótrefes hablaba mal de Juan y de sus seguidores, esparciendo información falsa para mantener su dominio sobre la Iglesia. Este tipo de manipulación de la verdad es una de las armas más peligrosas dentro de la comunidad cristiana, pues puede llevar a los fieles a confundir autoridad con tiranía y celo con control. Otro impacto significativo del egoísmo dentro de la Iglesia es el desánimo espiritual. Cuando los cristianos perciben que sus líderes no actúan con integridad, muchos terminan alejándose de la fe o volviéndose escépticos respecto al Evangelio. Este daño espiritual puede tardar años en repararse y en algunos casos puede ser irreversible. La lección que sacamos de este episodio es clara. El egoísmo y la búsqueda del poder no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. La Iglesia fue llamada para ser un lugar de amor, verdad y servicio mutuo. Cualquier desviación de este propósito debilita la comunidad y aleja a las personas de la verdadera esencia del Evangelio. Uno de los temas centrales de la carta de 3 Juan es la hospitalidad. Juan elogia a Gayo por su generosidad en recibir a los hermanos que viajaban para predicar el Evangelio, mostrando que esta práctica era esencial para la expansión de la fe cristiana. En el contexto de la iglesia primitiva, los misioneros dependían de la buena voluntad de los creyentes para tener dónde hospedarse y de dónde partir para sus próximas misiones. La hospitalidad no era solo un gesto de bondad, sino una expresión práctica del amor cristiano. Al abrir sus puertas a los siervos de Dios, los fieles demostraban que estaban comprometidos no solo con su propia fe, sino con la propagación del Evangelio. Esa actitud contrastaba fuertemente con la postura de Diótrefes, quien rechazaba a los enviados de Juan e impedía que otros los recibieran. Además del apoyo logístico, la hospitalidad fortalecía los lazos entre los cristianos. En una época en la que la Iglesia enfrentaba persecuciones y desafíos, abrir el hogar a los hermanos era un acto de aliento y solidaridad. Cada comida compartida, cada noche ofrecida para descanso, fortalecía la unidad entre los fieles y les recordaba que no estaban solos en su camino de fe. Este principio sigue siendo relevante en los días de hoy. Aunque el contexto ha cambiado, la hospitalidad sigue siendo un poderoso testimonio del amor de Cristo. Recibir a hermanos en Cristo, apoyar a misioneros y ofrecer ayuda a los necesitados son formas de vivir el Evangelio de manera práctica. La Iglesia no crece solo con predicaciones, sino también con gestos concretos de amor y servicio. La postura de Gayo y la reprensión de Juan a Diótrefes nos enseñan que la hospitalidad es más que un simple detalle en la vida cristiana. Es una demostración de la autenticidad de la fe y un reflejo del carácter de Dios. En un mundo marcado por la frialdad y el individualismo, abrir las puertas al prójimo es un acto revolucionario que manifiesta la esencia del Evangelio. Juan, como apóstol y anciano de la Iglesia, no solo predicaba la verdad, sino que la defendía activamente contra cualquier forma de corrupción dentro de la comunidad cristiana. En la carta de 3 Juan no duda en exponer el comportamiento de Diótrefes y reforzar la importancia de mantenerse fiel al Evangelio genuino. Su enfoque nos enseña que la verdad no es solo un concepto abstracto, sino algo que debe ser protegido y practicado. El mayor peligro de la tiranía religiosa es su capacidad de distorsionar la fe para justificar actitudes autoritarias. Diótrefes no solo rechazaba la autoridad de Juan, sino que también impedía que otros cristianos practicaran la hospitalidad y amenazaba a aquellos que discrepaban de él. Esto revela un patrón común a lo largo de la historia de la Iglesia. Líderes que, en nombre del orden o de la doctrina, controlan a los fieles y establecen sus propias reglas en lugar de seguir los principios del Evangelio. La defensa de la verdad hecha por Juan
No se basaba en discusiones vacías o en una disputa por poder. No intentaba imponerse sobre Diótrefes por orgullo personal, sino porque entendía que la esencia de la fe cristiana estaba en juego. Si nadie se manifestaba contra este tipo de actitud, la Iglesia podría desviarse completamente del camino enseñado por Cristo. Otro detalle interesante es que Juan no solo alerta sobre Diótrefes, sino que también exalta a Gayo y a Demetrio como ejemplos positivos. Esto nos enseña que defender la verdad no es solo denunciar el error, sino también destacar a aquellos que viven correctamente. La verdad no debe ser solo un instrumento de confrontación, sino también una luz que guía e inspira. La postura de Juan nos recuerda que incluso en los días actuales, la verdad del Evangelio sigue enfrentando amenazas. Sea por líderes autoritarios, sea por ideologías que distorsionan el mensaje de Cristo, siempre habrá desafíos que exigen coraje y firmeza para ser enfrentados. Juan nos enseña que la verdadera fe no se dobla al miedo o a la manipulación, sino que permanece inquebrantable ante la mentira. La carta de 3 Juan es una de las pasajes más reveladoras sobre el verdadero papel de la liderazgo espiritual. Por medio de los ejemplos contrastantes de Gayo, Diótrefes y Demetrio, Juan nos muestra los diferentes tipos de líderes que pueden surgir dentro de la Iglesia y los efectos que cada uno de ellos tiene sobre la comunidad. El primero gran enseñanza que encontramos es que un buen líder es aquel que sirve. Gayo, a pesar de no ser descrito como un líder formal, se destaca por su hospitalidad y compromiso con la verdad. Esto nos enseña que el liderazgo espiritual no está necesariamente ligada a títulos o cargos, sino a la influencia positiva que una persona ejerce sobre los otros. Por otro lado, Diótrefes nos muestra un modelo de liderazgo corrompida por el orgullo. Él buscaba el control, rechazaba la autoridad de Juan e impedía que otros demostraran hospitalidad. Ese comportamiento revela que un líder que coloca sus intereses arriba de la Iglesia inevitablemente se convierte en un obstáculo para el crecimiento espiritual de la comunidad. Demetrio, por su parte, representa el tipo de líder que vive de acuerdo con la verdad. Juan afirma que su testimonio era reconocido por todos, lo que indica que él no solo hablaba sobre la fe, sino también la practicaba. Este es un principio fundamental de la liderazgo cristiana. El ejemplo personal tiene más peso que cualquier discurso. Otro punto importante que 3 Juan nos enseña es que el liderazgo espiritual exige discernimiento. Juan elogia a Gayo por su fidelidad y advierte sobre el peligro representado por Diótrefes. Esto nos muestra que no todo líder que se presenta como autoridad en la Iglesia está, de hecho, alineado con los principios del Evangelio. Es necesario observar los frutos de la vida de una persona antes de confiar en su liderazgo. Esta carta nos recuerda que el verdadero líder cristiano no busca reconocimiento para sí mismo, sino apunta a Cristo. Cualquier liderazgo basado en orgullo, manipulación o deseo de poder está distante del modelo dejado por Jesús, que vino para servir y dar la vida por los otros. La gran lección de 3 Juan sobre liderazgo es que aquel que realmente desea guiar a los otros debe, antes de todo, ser un ejemplo de humildad, amor y compromiso con la verdad. La carta de 3 Juan nos presenta un contraste impresionante entre dos hombres con posturas opuestas dentro de la Iglesia: Gayo y Diótrefes. Mientras Gayo es elogiado por su humildad, hospitalidad y fidelidad a la verdad, Diótrefes es reprendida por su orgullo y deseo de control. Esa diferencia nos enseña sobre el impacto que la actitud de una persona puede tener dentro de la comunidad cristiana.
La humildad de Gayo se manifiesta en la forma como él trata a los hermanos. Él recibe bien a aquellos que predican el Evangelio, apoya la obra misionera y se preocupa con la verdad. Esto muestra que su fe no era solo teórica, sino algo que se traducía en acciones concretas. Gayo no buscaba reconocimiento, sino vivía de manera que glorificaba a Dios y fortalecía a la iglesia. Diótrefes, por otro lado, es un ejemplo de lo que sucede cuando el orgullo toma cuenta del corazón de alguien dentro de la iglesia. Él quería ser el primero, rechazaba la autoridad apostólica y impedía que los hermanos ejercieran la hospitalidad. Su preocupación no era con la verdad, sino con su posición de liderazgo. Este tipo de actitud no solo perjudicaba a la iglesia, sino también ponía en riesgo la propia comunión con Dios. El contraste entre estos dos hombres nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el estatus o en el poder, sino en el servicio y en la humildad. Jesús dejó claro que quien desea ser grande debe ser siervo de todos. Gayo incorporaba este principio en su vida, mientras que Diótrefes hacía exactamente lo opuesto. Este contraste también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia postura dentro de la iglesia. ¿Estamos actuando como Gayo, buscando servir y apoyar la obra de Dios? ¿O estamos de alguna forma reproduciendo la actitud de Diótrefes, colocando nuestros intereses personales arriba del bien de la comunidad? La respuesta a esta pregunta define el impacto que tendremos en la vida de aquellos que nos rodean. La humildad y el orgullo son fuerzas opuestas que siempre han estado presentes dentro de la iglesia. Tercera, Juan nos muestra que Dios se agrada de aquellos que, como Gayo, eligen vivir de manera simple y fiel, colocando el reino de Dios arriba de cualquier ambición personal. Desde el inicio de su ministerio, Juan enfatizó dos pilares fundamentales de la fe cristiana: el amor y la verdad. Estos conceptos no eran solo ideas teológicas para él, sino principios que debían guiar todas las áreas de la vida de los seguidores de Cristo. En la carta de 3 Juan, vemos cómo estos valores se manifiestan en contraste con la actitud de Gayo y Diótrefes. El amor, en el contexto de la carta, se expresa en la hospitalidad y el cuidado con los hermanos. Gayo demostraba ese amor al recibir y apoyar a los misioneros que viajaban para anunciar el Evangelio. Su compromiso no era solo con palabras, sino con acciones concretas que fortalecían la obra de Dios. Este es un reflejo del amor verdadero que va más allá de sentimientos y se traduce en actitudes de servicio. La verdad, por su parte, es un elemento central en la carta. Juan menciona repetidamente la importancia de andar en la verdad y alegrarse con aquellos que viven de acuerdo con ella. Para el apóstol, la fe cristiana no podría basarse en opiniones o intereses personales, sino en las enseñanzas genuinas de Cristo. Diótrefes, al rechazar la autoridad apostólica y actuar por orgullo, se estaba alejando de esa verdad. El equilibrio entre amor y verdad es esencial para una vida cristiana saludable. El amor sin verdad puede llevar a un sentimentalismo vacío, donde todo es aceptado sin discernimiento. Ya la verdad sin amor puede volverse rígida y legalista, alejando a las personas en lugar de acercarlas a Dios. Juan nos enseña que la verdadera fe une estos dos aspectos: amar sin comprometer la verdad y defender la verdad sin dejar de amar. Este principio sigue siendo un desafío para los cristianos de hoy. En un mundo donde la verdad muchas veces es relativizada y el amor es mal entendido, el mensaje de 3 Juan nos llama a vivir de forma equilibrada, demostrando un amor que edifica y una verdad que libera.
La carta de Tercera Juan nos revela algunos errores que, cuando cometidos dentro de la Iglesia, pueden debilitar e incluso destruir la comunión entre los hermanos. El comportamiento de Diotrefes es un ejemplo claro de cómo ciertas actitudes pueden causar divisiones y perjudicar la obra de Dios. Uno de los primeros errores mencionados en la carta es el deseo de poder. Diotrefes quería tener la primacía, es decir, deseaba ser el líder supremo, sin aceptar ninguna otra autoridad. Este tipo de actitud todavía hoy es uno de los grandes desafíos dentro de las iglesias. Cuando el foco deja de ser Cristo y pasa a ser la posición de liderazgo, la comunión es reemplazada por disputas y rivalidades. Otro error peligroso es el rechazo de la autoridad espiritual legítima. Juan, como apóstol, tenía autoridad para instruir a la iglesia, pero Diotrefes se negaba a escucharlo. Este tipo de postura impide el crecimiento espiritual, pues cierra las puertas para la corrección y la enseñanza. Cuando cristianos o líderes se vuelven resistentes a la orientación bíblica y al consejo de hermanos maduros en la fe, corren el riesgo de desviarse de la verdad. La falta de hospitalidad también aparece como un error grave. Diotrefes no solo se negaba a recibir a los hermanos, sino que prohibía a otros hacerlo. Esta actitud revela un corazón endurecido e indiferente a las necesidades del prójimo. Una iglesia que no practica la hospitalidad se vuelve fría y distante de la verdadera esencia del Evangelio. Además, la difamación y la calumnia son pecados que destruyen la comunión cristiana. Diotrefes hablaba mal de Juan y de los hermanos, esparciendo mentiras para justificar sus propias acciones. Este tipo de comportamiento, desafortunadamente, aún es común dentro de algunas iglesias, donde rumores e intrigas debilitan la unidad del cuerpo de Cristo. Estos errores son advertencias claras sobre lo que debemos evitar en nuestras comunidades. La carta de Tercera Juan nos muestra que la verdadera comunión solo es posible cuando hay humildad, respeto por la verdad y un compromiso genuino con el bienestar de los hermanos. Juan menciona que Demetrio tiene buen testimonio de todos, y esta breve afirmación nos enseña una lección valiosa. El carácter de una persona está directamente ligado a su testimonio cristiano. No basta solo profesar la fe. Es necesario que la vida de un cristiano refleje los principios del Evangelio. El testimonio cristiano no se construye solo en los momentos públicos, sino principalmente en el cotidiano, en las pequeñas decisiones y en la forma en que tratamos a las personas a nuestro alrededor. Demetrio era conocido no solo por lo que decía, sino por la forma en que vivía. Esto muestra que su fe era genuina y reconocida por todos. Por otro lado, Diotrefes también poseía un testimonio, pero era negativo. Su comportamiento autoritario, su negativa a escuchar la verdad y su hostilidad hacia los hermanos lo marcaron como un líder problemático. Esto nos enseña que el testimonio de una persona puede ser tanto una influencia positiva como una alerta sobre actitudes que deben ser evitadas. El carácter de un cristiano debe estar alineado con las enseñanzas de Cristo. Esto significa actuar con integridad, ser confiable, practicar la honestidad y demostrar amor y humildad en todas las áreas de la vida. Cuando un cristiano vive de manera coherente con la fe que profesa, su testimonio se convierte en una poderosa herramienta para impactar otras vidas. La carta de Tercera Juan nos recuerda que, al fin y al cabo, lo que somos habla más alto que lo que decimos. Nuestro testimonio no se construye solo con palabras, sino por la forma en que vivimos diariamente. Un cristiano con un carácter sólido no necesita esforzarse para probar su fe. Su propia vida es la mayor evidencia del Evangelio.
La carta de Tercera Juan contiene una advertencia que, a pesar de breve, carga un significado profundo y atemporal. Amado, no imites el mal, sino el bien. Quien practica el bien procede de Dios. Aquel que practica el mal jamás vio a Dios. Estas palabras, dirigidas a Gayo, son un recordatorio de que la conducta de un cristiano debe reflejar su comunión con Dios y no ser influenciada por ejemplos negativos dentro de la iglesia. Juan sabía que el ambiente de la comunidad cristiana estaba contaminado por la presencia de Diotrefes, un hombre que buscaba la primacía e impedía que otros siguieran la verdad. Esta realidad ponía a Gayo ante un dilema. ¿Podría seguir el camino del orgullo y de la autosuficiencia, o continuar siendo un ejemplo de hospitalidad y amor? El apóstol, con sabiduría, lo incentiva a permanecer fiel al bien, incluso cuando el mal parecía prevalecer. Esta advertencia nos recuerda que, dentro de la iglesia, siempre existirán influencias negativas. Líderes como Diotrefes pueden surgir en cualquier generación, tratando de distorsionar la verdad y controlar la comunidad. Ante esto, los cristianos son llamados a tomar una decisión consciente, imitar a aquellos que reflejan el carácter de Cristo o seguir un camino de corrupción y arrogancia. Otro punto importante en este versículo es la relación entre práctica y procedencia. Juan no dice solo que hacer el bien es algo deseable, sino que afirma que quien practica el bien ha nacido de Dios, mientras que quien practica el mal jamás vio a Dios. Esto significa que la conducta de una persona revela su verdadera identidad espiritual. Un cristiano genuino no es solo aquel que dice creer, sino aquel que vive de manera coherente con su fe. Este llamado a imitar el bien es un principio que se extiende a todas las áreas de la vida cristiana. No basta solo con evitar el error. Es preciso esforzarse en hacer el bien activamente. El verdadero seguidor de Cristo no se limita a condenar la injusticia, sino que busca ser un agente de transformación, esparciendo amor, verdad y justicia donde esté. Juan deja claro que la fe no puede ser separada de las acciones, y cada cristiano tiene la responsabilidad de reflejar la luz de Cristo en un mundo donde las tinieblas frecuentemente intentan prevalecer. Aunque fue escrita hace casi 2000 años, la carta de Tercera Juan resuena con increíble relevancia para los desafíos enfrentados por la Iglesia en los días de hoy. Los mismos conflictos que Juan abordó, disputas de poder, falsos líderes, falta de hospitalidad y desvío de la verdad, siguen siendo cuestiones que afectan a la comunidad cristiana alrededor del mundo. Uno de los paralelos más evidentes es la presencia de líderes autoritarios dentro de la iglesia. Así como Diotrefes buscaba la primacía, hoy también hay aquellos que usan la posición de liderazgo como un medio para ejercer control sobre los fieles. Iglesias se convierten en rehenes de individuos que, en vez de servir al rebaño, gobiernan con manos de hierro, dictando reglas que favorecen sus propios intereses. Ese tipo de comportamiento aleja a las personas de la verdadera esencia del Evangelio y sustituye la libertad en Cristo por un sistema de opresión religiosa. Otro punto de conexión entre Tercera Juan y los tiempos actuales es la importancia de la hospitalidad y del apoyo a la obra misionera. En el primer siglo, los predicadores dependían de la generosidad de los hermanos para viajar y difundir el mensaje de Cristo. Hoy, aunque los medios de comunicación han evolucionado, el principio sigue siendo el mismo. Misioneros, pastores y obreros necesitan del soporte de la Iglesia para llevar la palabra a lugares donde el Evangelio aún no ha sido plenamente conocido.
La falta de ese apoyo, sea por negligencia o por influencia de líderes que no valoran la misión, compromete la expansión del reino de Dios. Además, la batalla entre verdad y mentira permanece tan intensa como en la época de Juan. Hoy vivimos en una era de relativismo, donde muchas iglesias están diluyendo el mensaje bíblico para hacerse más atractivas a la cultura contemporánea. Así como Diótrefes rechazaba la autoridad apostólica, muchos rechazan hoy la autoridad de las Escrituras, adaptando el Evangelio para satisfacer preferencias personales en vez de permanecer fieles a la verdad inmutable de Dios. La carta de Tercera Juan nos desafía a reflexionar sobre nuestra postura ante estos desafíos. ¿Estamos posicionándonos por la verdad como lo hizo Juan? ¿Estamos siendo generosos y hospitalarios como Gayo? ¿O estamos, consciente o inconscientemente, reproduciendo actitudes similares a las de Diótrefes? La respuesta a estas preguntas define no solo nuestro caminar personal, sino también el impacto que tendremos sobre la Iglesia y sobre el mundo a nuestro alrededor. Entre las muchas enseñanzas de Tercera Juan, existe un secreto que frecuentemente pasa desapercibido. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder, en el estatus o en la posición dentro de la Iglesia, sino en la fidelidad diaria a la verdad y al amor. La carta nos muestra tres personajes principales: Gayo, Diótrefes y Demetrio, cada uno representando un tipo de conducta dentro de la Iglesia. Diótrefes ilustra el peligro del orgullo y de la sed de control, mientras que Demetrio es un ejemplo de un testimonio íntegro. Pero es Gayo quien lleva la lección más profunda, la importancia de las pequeñas acciones que a los ojos humanos pueden parecer insignificantes, pero que tienen un impacto eterno. Juan elogia a Gayo no por sus discursos, sus posiciones de liderazgo o sus grandes logros, sino por algo simple: su hospitalidad y fidelidad a la verdad. En un tiempo en que muchos buscan reconocimiento y aplausos dentro de la Iglesia, Tercera Juan nos recuerda que Dios valora a aquellos que sirven tras bambalinas, a aquellos que acogen, que ayudan, que viven su fe de manera práctica y sincera. El secreto olvidado de esta carta es que, al final de cuentas, la grandeza no se mide por lo que el mundo considera importante, sino por lo que Dios valora. Gayo nunca fue un apóstol, un gran predicador o un líder influyente, pero su vida reflejaba el carácter de Cristo. Mientras Diótrefes intentaba construir un imperio personal, Gayo construía relaciones basadas en el amor y la verdad, y es su nombre el que ha sido eternizado como un ejemplo a seguir. Esta enseñanza nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. ¿Estamos buscando ser reconocidos o estamos buscando ser fieles? Nuestra preocupación es construir nuestra propia reputación o vivir de manera que glorifique a Dios. Juan nos recuerda que, al final, no importan los títulos o las posiciones que ocupamos, sino cómo elegimos vivir la verdad en el día a día. Tercera Juan es una carta corta, pero lleva un secreto poderoso que muchos ignoran. La verdadera esencia del cristianismo no está en el dominio sobre los otros, sino en la simplicidad de una vida comprometida con la verdad y el amor. Este es el legado que Gayo nos dejó y la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Ahora que conoces el profundo mensaje de Tercero Juan, te pregunto, ¿cuál de las tres figuras de esta historia más te impactó? ¿Te identificas con la hospitalidad y fidelidad de Gayo, con el testimonio íntegro de Demetrio, o percibes el peligro del orgullo de Diótrefes? Escribe en los comentarios tu opinión y cómo esta carta habló a tu corazón. Tu participación fortalece esta comunidad de fe y ayuda a otros hermanos a reflexionar sobre esta poderosa lección. Comparte este video.
Alguien puede estar necesitando este mensaje hoy. Y si deseas continuar aprendiendo sobre las verdades ocultas de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos vamos a explorar la riqueza de la palabra de Dios.